Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hablar Sanando, el primero del año 2024. Hola, yo soy Maite. Hola, yo soy Leire. Y yo soy Aisea, somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mogarza y hoy venimos a hablaros de un tema que probablemente os resuene, hayáis oído mucho estos días, los propósitos de Año Nuevo. Bueno, pues sí hemos querido traer este tema porque primero yo creo que es algo que nos aparece entre las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, nos aparece muchísimo en la consulta. Creemos que, bueno, en el momento en el que va a salir este podcast, pues está bien, ¿no? Porque ya ha pasado como unas semanas, ya empieza a haber como esa sensación de si cumplo o no cumplo, si los he hecho o no he tenido objetivos, porque también es el a veces no tenerlos. Hay dos momentos del año en el que los propósitos y los objetivos que queremos plantearnos pues aparecen, ¿no? Como casi como una exigencia a veces de la sociedad. Uno es ¿no? En enero, como estamos, y otro es probablemente septiembre, ¿no? Que es el otro momento en el que nos planteamos muchísimos objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, estas fechas, ¿no? Los propósitos lo entendemos, lo vamos a entender en este podcast como esos objetivos que nos vamos a plantear para poder conseguirlos, en principio, a lo largo del año. Entonces, aquí lo primero, ¿no? Cuando hacemos propósitos, es qué propósitos nos hemos marcado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Desde dónde los fijamos? ¿Hacia dónde miramos? Pueden ser propósitos en cuanto a hacer más ejercicio, en cuanto, bueno, metas laborales, un poquito qué vamos a hacer, ¿no? Sí que es cierto que hay como, yo creo que mucha publicidad, ¿no? Respecto a los propósitos de Año Nuevo. No sé si vosotras habéis visto, por ejemplo, en los medios de comunicación o en las redes sociales, la gente hace literalmente listas. Listas con el tic de cumplido, no cumplido, ¿no? Entonces, bueno, sí que queríamos hacer aquí una pausa y bueno, ver un poco la alarma y el riesgo que puede llegar a suponer esto. Los objetivos o el establecimiento de objetivos es algo que trabajamos mucho en terapia y es algo que es verdad que a nivel social quizás cobra mucha más importancia en enero y en septiembre, que parecen como los dos comienzos de año, ¿no? Pero es algo que se puede trabajar, por supuesto, a lo largo de los meses y es lo que nosotras vemos y hacemos aquí en consulta, ¿no? Entonces, para empezar, sí que nos gustaría poder hablar sobre este establecimiento de objetivos, ¿no? Y sobre cómo poder hacerlo de una forma quizás más funcional, más sana y más acorde a las necesidades que tiene cada uno. Más allá, ¿no? De lo que todos hemos visto, ¿no? De esta lista enorme de objetivos, si cumplido o no cumplido, y bueno, más allá un poco de esta superficialidad y adentrarnos un poco más. O como si fuera tan fácil, ¿no? Establecer si un objetivo ha sido cumplido o no ha sido cumplido, que a veces no es tan sencillo, ¿no? Sí. O que damos por objetivo cumplido, ¿no? Que no es fácil. Yo creo que aquí también sería importante tener en cuenta y tener presente que es tan válido tener objetivos como no tenerlos, ¿no? Como marcarnos objetivos a mediados de enero, a mediados de marzo o en el momento que sea. Pero es importante también que si hemos llegado a este momento del año y no tenemos objetivos, no se nos ocurren objetivos o no nos apetece ponernos objetivos, que tampoco nos presionemos con, ay, me tengo que poner objetivos para sentirme igual de realizado, de realizada que todo el mundo, ¿no? Una persona puede estar realizado o realizada sin objetivos. Ya surgirán más adelante cuando tú lo sientas, cuando creas que es tu momento. Pero si te has puesto objetivos, también es importante que podamos ver un poco cómo son esos objetivos, ¿no? Cuánto de realistas son y si son adaptados o no a este momento evolutivo en el que tú estás. Por ejemplo, se me ocurre que igual un objetivo bastante habitual y que podemos sentir identificados con él o no, pero que quizás lo hemos escuchado es, pues quiero cuidar mi salud mental o quiero cuidar mi alimentación. Vale, digamos que esto es como el final de ese objetivo, ¿no? Lo que quiero conseguir. Pero cuando nos ponemos un objetivo, sea el que sea, es importante también preguntarnos cómo lo voy a hacer, qué pasos tengo que dar o qué depende de mí para llegar a esa meta, digamos.
Pues, por ejemplo, cogiendo estos mismos ejemplos, si un objetivo para mí es cuidar mi salud mental, ¿qué puedo hacer? Quizás puedo plantearme comenzar terapia y para ello puedo solicitar una cita. O puedo apuntar en un diario, pues cómo me voy sintiendo, qué pensamientos tengo, qué cosas me preocupan. Lo mismo con la alimentación, ¿no? Ponerme un menú o empezar con una nutricionista o, bueno, pensar un poquito qué pasos puedo dar para conseguir esos objetivos. Y cómo de cumplibles o no son cumplibles, que aquí también a veces, ¿no?, establecemos objetivos que quizá a lo mejor los cogemos desde otro ámbito, desde nuestra vida o desde algo que a lo mejor tampoco nos interesa o no queremos o es muy difícil para nosotros cambiar, ¿no? También una vez que hemos establecido esos objetivos, ver si es fácilmente implantable eso. Cuanto más facilidad tengamos para hacer ese pequeño cambio, ¿no? Los grandes cambios surgen desde pequeños movimientos, cosas que pueda cumplir. Si yo, por ejemplo, no salgo a correr habitualmente, pues obviamente no voy a poder salir a correr desde un primer momento, pues primero a salir a correr, primero tendré que salir a andar y luego ya poquito a poco pues ir aumentando. Entonces, establecer esos objetivos, como decía Seisea, pero también ir introduciéndolos muy poquito a poco desde el amor, desde el cariño y a veces no tanto desde donde nos hemos relacionado a veces con nosotros mismos, que es desde la exigencia o cómo nos relacionamos con determinados propósitos y objetivos. Claro, porque desde luego, si no es así, van a conllevar al fracaso. Si esto es como todo, ¿no? Si queremos llegar al final de la escalera sin haber subido los escalones, es que nos vamos a caer por el camino. Por eso es importante poder enfocarte, ¿no?, en lo que sí puedes cumplir en este momento, que suponga un reto, por supuesto, que quizás también salga de tu zona de confort, pues también, pero que sea algo que puedas en este momento llevar a cabo, no el final de la escalera. Por otro lado, es importante tener en cuenta, a la hora de establecer estos objetivos, dos factores. Por un lado, la motivación, es decir, ¿qué sentido tiene esto para mí? Es decir, ¿desde dónde se mueve? Dentro de la motivación podemos llegar a encontrar que esta motivación puede ser originada desde un lugar exterior o algo más interno, ¿no? Que es totalmente factible las dos, ¿no? Sí que es cierto que cuando la motivación es interna es mucho más fácil de llevar a cabo. ¿Por qué? Esto es como todo, ¿no? Si hay algo que se nos impone desde fuera, pues lo vamos a rechazar o no llevarlo de la misma forma que si sale de dentro, ¿no? Esto es como cuando uno te mandan a hacer algo, ¿no? O lo haces tú porque tú quieres. Al final ahí está la diferencia. Luego lo podríamos, por ejemplo, llevar a otros campos, ¿no? Porque muchas veces esa motivación externa también puede convertirse e integrarse en algo interno. Voy a poner un ejemplo que quizás no tenga nada que ver, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se puede ver fácilmente. En el tema de las adicciones, muchas veces las personas que tienen una adicción no piden ayuda o no van a terapia por su propia voluntad, sino porque hay familiares, amigos, pareja que están insistiendo y que están ahí ejerciendo una influencia. Que luego esa persona, gracias a ese primer empujón, logra integrar todo ello y sí que voluntariamente continúa con ese proceso, ¿no? Pero es importante que pueda darse ese cambio, ¿no? Porque, ¿desde dónde? Porque muchas veces nos encontramos aquí en terapia personas que pues nos comentan, ¿no?, que tienen X objetivos y luego a la hora de desmembrar esto y encontrar el sentido que tiene, nos damos cuenta que no es algo que realmente quieran, que quizás es por un legado familiar, ¿no? O porque esto nos... Exigencia de la sociedad. Exactamente, ¿qué se espera de mí? Porque en mi familia todo el mundo es médico o ingeniero, entonces o mi familia tiene una zapatería, me da igual, y entonces yo también seguir, ¿no?, con esto porque es lo que se espera de mí o lo que está bien, ¿no? O, por ejemplo, hasta hace unos años, o ahora yo creo que también, claro, lo adecuado es hacer una carrera, vamos a decirlo así, ¿no? Y es el camino para conseguir el éxito. Pero no tiene por qué ser así. Hay muchas personas que no han hecho una carrera y laboralmente se encuentran muy bien, en muy buena posición. Entonces, bueno, tener en cuenta de dónde viene esta motivación. Luego, por otro lado, también tener en cuenta la energía, es decir, ¿qué energía dispongo yo para llevar a cabo este proyecto? Porque, claro, puede ser algo que puede hacerte mucha ilusión, puede tener todo el sentido del mundo y puede ser algo que tú te encuentras muy motivado para llevar a cabo, pero hay que tener en cuenta en qué momento o en qué punto te encuentras, porque vamos a imaginar, ¿no? Pues estoy igual en un proceso de divorcio, acaba de fallecer un familiar mío
o simplemente estoy trabajando, estudiando o enfocado en muchas cosas a la vez y claro, este proyecto que yo tengo en mi mente, pues quizás me es mucho más difícil de llevar a cabo por toda la energía que invierto en otras cosas, ¿no? También es importante tener en cuenta esto. Efectivamente hay que tener en cuenta la motivación, si es externa o interna, teniendo en cuenta que si es externa va a ser más complicado en un primer momento cumplir o llegar a lograr más estos propósitos o, bueno, no es como que facilita, ¿no? Si es algo interno. Pero teniendo en cuenta que a veces las cosas, como decía Leire, empiezan desde una motivación externa y poco a poco también a raíz de encontrar beneficios dentro de esos propósitos, ese camino que hayamos marcado, podemos encontrar una motivación interna. Enlazando con lo que comentaba antes Aisea de cómo vamos a implantar estos propósitos y cómo hacerlos, hay que tener en cuenta un término importante, que es la profecía autocumplida. Es esta sensación que tenemos a veces de que nunca consigo lo que quiero y por lo tanto haga lo que haga, no lo voy a conseguir. ¿Qué pasa? Que al final esa profecía, si me la voy repitiendo, se cumple. Esto pasa no solamente con los propósitos, la profecía autocumplida puede verse en otros muchísimos campos. Otro ejemplo de una profecía autocumplida que puede verse en otro ámbito es a la hora de establecer lazos sociales, ¿no? Por ejemplo, si algún amigo nos invita a un grupo nuevo, a un círculo nuevo de amistad y yo voy pensando, pues yo siempre caigo mal, yo no les voy a gustar y quizá ese pensamiento me lleve a actuar de tal manera, a no hablar, a no relacionarme, a quizá no probablemente ese comportamiento que ha desarrollado, ese pensamiento que tenía previo de no cumplir, me va a llevar a que realmente sea así y que esa gente pues no quiera estar contigo, te rechace de alguna forma porque no estabas hablando tú, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí la profecía autocumplida, si partimos de este objetivo es muy complicado, muy difícil, o yo nunca, a veces, ¿no? Estas ideas que tenemos de yo nunca logro lo que quiero o no soy capaz de establecerlo, pues entonces es más probable que así sea, que al final este pensamiento nos lleve a hacer determinados comportamientos que hagan que al final ese pensamiento se cumpla. A veces quizás porque establecemos objetivos que sabemos que no van a ser cumplidos, entonces, claro, se cumple, ¿no? Esta profecía de no voy a llegar a ello, o porque directamente no lo intento, porque pienso que no lo voy a lograr, entonces no lo intento y como no lo intento, el resultado es el mismo, es decir, no llego o no lo consigo. Sí. Y al final, una y otra vez se cumple, ¿no? Ese pensamiento de no lo voy a lograr, no consigo. Aquí estaría más, ¿no? Esto también va ligado a otro término en psicología que es la indefensión aprendida. El haga lo que haga, yo siempre fallo, ¿no? Esta idea que me he desarrollado de quizá, ¿no? Incluso no depende de mí, yo no puedo controlarlo, pobrecito de mí, ¿no? De que me ha venido esto y no tengo recursos para enfrentarme a eso, ¿no? Entonces, realmente, si nos relacionamos así con los propósitos, pues es difícil, ¿no? Llegar a cumplirlos. Sí, y esto a veces lo hacemos de una forma un tanto inconsciente, ¿no? Porque no es que seamos conscientes de, bueno, me voy a proponer esto que creo que no voy a conseguir. O en lo que decías antes, Maite, de me presentan a estas personas y voy a tener una actitud más pasiva, más callada. No pienso a veces en las consecuencias que puede tener o en cómo esto se puede relacionar con mi miedo a ser rechazada, por ejemplo, ¿no? Pero de un modo inconsciente quizás sí que está presente. Entonces, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Al igual que creo que es importante tener en cuenta también que a veces nos proponemos ciertos objetivos pensando que son hábitos sanos o objetivos sanos, pero que según cómo nos relacionemos con ellos o según cuál sea nuestra forma de tratarnos durante el proceso, bueno, pues pueden resultar hábitos no sanos. Me refiero, vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Yo puedo tener el hábito de hacer más deporte, y en principio, en teoría, todo el mundo diría, ah, bueno, pues es un hábito sano, ¿no? Pero claro, si me pongo este propósito desde tengo que ir 5 días al gimnasio y me machaco porque esta semana solo he ido 4 días y me centro en, oh, es que hoy no he ido cuando debía ir o cuando me había propuesto ir, ¿no? Aquí ya digamos que estamos estableciendo una mala relación con nosotros y con nosotras mismas, o que ese hábito que en teoría era bueno o era sano se está convirtiendo en todo lo contrario por cómo me estoy tratando. También es importante hacer reflexión acerca de lo que ocurre después. Es decir, hasta ahora hemos hablado sobre el pre, es decir, cómo establecemos objetivos, desde dónde, teniendo en cuenta también esa parte exigente, ¿no? Que conlleva. Pero ¿qué ocurre después? ¿No? ¿Qué ocurre cuando esos objetivos ya se han llevado a cabo? Y algunos
pueden verse cumplidos o no. Entonces, sí que nos gustaría hablar un poco sobre lo que ocurre, ¿no?, cuando no se cumple ese objetivo, cuando tenemos que convivir con ese objetivo no cumplido. Y relacionado con esto, ¿no? Y hemos hablado, ¿no?, de la exigencia. Recordaros que también tenemos otro capítulo de este podcast, ¿no?, un episodio que hablamos de la exigencia. Si no me equivoco, es el número 6, cómo te relacionas con tu autoexigencia. Y esto sería, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Aquí, ¿qué pasa cuando no lo cumplo? O, como decía al principio, ¿no?, si un objetivo, cómo evaluar si un objetivo ha sido cumplido o no ha sido cumplido. Quizá el no llegar a ese último, como decías antes, ¿no?, lo relacionabas como una escalera. Quizá no haber llegado al final de la escalera, sino simplemente haber subido 5 peldaños, has hecho ya una subida. Quizá ese no conseguir objetivos o en ese camino de que aún estoy subiendo la escalera sea también una victoria, ¿no?, algo satisfactorio, quedarte en medio de la escalera. Y bueno, entonces, si esto te pasa, ¿no?, de que a veces llegas y no cumples objetivos y esa exigencia no te permite disfrutarlo, aquí te puedas plantear qué está pasando, ¿no? Sí, y aquí creo que es importante en esto que decías ahora, Maite, la parte de tomarnos como referencia a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Me refiero que a veces quizás establecemos comparaciones con si me he propuesto el objetivo de salir a correr todos los días, por decir algo, me comparo con si mi amigo, si mi vecino salen más o menos veces que yo a correr, pero que con quien me tengo que comparar o con quien tengo que tomar un poco esas referencias conmigo. Igual me he puesto el objetivo de salir a correr, quizás el año pasado, no sé, no salía ningún día a correr y este año he empezado por salir 2 días media hora a correr. Bueno, quizás no he conseguido llegar a ese escalón final, ¿no?, que decíamos, pero he subido algún escalón para conseguir ese objetivo que quiero, o sea, estoy más cerca de lograrlo. Que se puede disfrutar mucho de la subida, que quizá esto sea, ¿no? Puedes tener objetivos, no tenerlos, cumplirlos o no cumplirlos, ¿no? La cuestión es cómo vives con ello y que quizá no sea solamente un año y que lo que no cumpla en el 2024 no vaya a ser. Quizá, pues bueno, lo que yo me haya planteado en un año, pues quizás sea en 3. O a veces, ¿no? Y esto a veces nos pasa en terapia, pues a mí me gustaría estudiar una carrera y llegar a sacar, pues yo qué sé, volver a estudiar y hacer la carrera de historia. Bueno, quizá ahora no puedas, por lo que comentaba Leire de la energía, porque no, porque pues estás en otro ámbito de tu vida, quizás estás siendo madre o quizás estás estableciendo una relación, pues a lo mejor en 7 años sí o no. Ese es un objetivo que tendrás ahí y que está bien que puedas relacionarte con él, que aunque no lo tengas cumplido, poder convivir con tus objetivos pendientes también es algo maravilloso, y el tener pendientes cosas por hacer en tu vida creo que también es algo con lo que se puede disfrutar. Es que da un poco sentido, ¿no? Al final saber tener como una dirección y saber a dónde vas, vamos a decirlo así. Otra alternativa también es que muchas veces uno apuesta, ¿no?, por un camino a seguir para lograr un objetivo, esa escalera de la que hemos hablado. Resulta que esa escalera no funciona, que no sale bien. Entonces, en ese momento también es un ejercicio de aceptación, hacer el duelo, por supuesto, de ese camino que no puede continuar y quizás buscar otra alternativa. Esto es como todo, ¿no? Si hay algo que no funciona, tendrás que buscar otra cosa, ¿no? También aquí poder enfrentarte a ello con la flexibilidad que requiere y no con una rigidez mental, ¿no? Yo siempre digo que independientemente de cuál es el resultado, ¿no?, siempre nos podemos llevar algo de todos esos caminos, ¿no? Y que aunque alguno de ellos no funcione, siempre podemos llevarnos ciertos aprendizajes que nos van a ayudar a seleccionar otro camino mucho más funcional o mucho más fácil de lograr. Qué importante es esto que comentabas, Leire, ¿no? Y yo creo que aquí también es tener presente, pues eso, cómo me trato en la consecución de objetivos o en este proceso, ¿no? No perderlo de vista. Luego, por otro lado, sí que nos gustaría mencionar la otra cara de la moneda, es decir, qué ocurre cuando sí logro el objetivo, que esto también es otro punto que trabajamos mucho en terapia, ¿no? Cómo gestionar los logros y los éxitos. El poder recibir, ¿no? Cuando hemos logrado hay determinados perfiles, ¿no?, que es algo ha fallado, la culpa, y volvemos otra vez a esa palabra, ¿no?, puede ser mía, he sido yo. Pero si algo he logrado o no lo puedo disfrutar en ese momento, a veces incluso no estamos disponibles para poder disfrutar de, quizá, pues incluso a veces halagos o que hemos, a veces atribuirnos también, pues esto lo he conseguido yo. Y a veces, bueno, pues no, pues ha sido suerte, o bueno, sí, pero pasó esto otro. No, hemos
poder disfrutar también de lo que hemos conseguido y poder relacionarnos con ellos como, bueno, esto lo he hecho, está muy bien, que aquí también, ¿no? A veces en la sociedad se nos ha educado de una forma de que no hay que ser orgulloso o no hay que tener, pero está muy bien poder valorar, pues mira, esto sí, lo he conseguido y lo he hecho yo, y además lo he hecho, qué bien lo he hecho. No es fácil, gozar del logro muchas veces, porque conlleva también enfrentarte a, claro, está todo bien, y si hay algo que de repente sale mal, ¿no? Y me bajo, ¿no?, de este pedestal. Por eso también ahora es un término muy famoso, ¿no? El síndrome del impostor o de impostora, ¿no? Eso que no nos permite muchas veces disfrutar de aquello que logramos o conseguimos. Que con esto no estamos hablando de éxitos a nivel laboral o a nivel académico, ¿no? Estamos hablando mucho más allá, porque un logro también puede ser, por ejemplo, aquí en terapia se hace mucho, ¿no? Pues hay muchas personas que tienen muchas dificultades para estar, no sentirse, estar solas, y que puede ser un logro también encontrar espacios y estar en calma y disfrutar de esa soledad, por ejemplo. Sí, o lo que decíamos, el conseguir hablarme y tratarme bien, ¿no? Que a veces esto no se ve como un logro porque no es algo tan, quizás tan visual o que se pueda ver tanto, pero yo creo que es uno de los mayores logros, además, este de tratarme bien, de hacer las paces conmigo misma, conmigo mismo, identificar cómo me hablo. Todo esto yo creo que son grandes objetivos también, que pocas veces nos los planteamos o pocas veces los vemos como objetivos, pero creo que son muy importantes. Bueno, y esperemos que, para finalizar, ¿no?, que este podcast os haya servido de alguna forma para establecer o no, o simplemente pensar en ello acerca de, pues, todo lo que conlleva con los objetivos, con las metas que uno se pone en la vida, con esto de los propósitos de año nuevo, ¿no? Y también para protegerse, ¿no?, de todas aquellas expectativas que a veces, cuando no son cumplidas, hacen mucho daño. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Gracias, hasta la próxima.